Ok, en esta ocasión en la clase de fisiología médica vamos a tratar el tema de hematopoiesis y el tema de los eritrocitos. Y bueno, vamos a empezar. Mm, Ok, en el sistema circulatorio, que bueno, todos conocemos como todo el sistema que compone el corazón, que compone las venas, que compone las arterias, las vénulas, las arteriolas, los capilares, todo lo que el recorrido de la sangre a través de todo el organismo, es el que se encarga de suministrar oxígeno a todos los órganos y a todos los tejidos, y así como todas las sustancias que son absorbidas desde el órgano, desde el tubo digestivo, y también devuelve dióxido a los pulmones y otros productos del metabolismo a los riñones, otros productos del metabolismo como pueden ser el amonio, el amoníaco, el ácido úrico, los nitritos. Funciona como regulador de la temperatura corporal también, y distribuye hormonas y otras células que regulan la función de las células. En- bueno, el sistema circulatorio es donde la sangre es bombeada por el corazón a través de las arterias, hasta las arteriolas y los capilares, debiendo señalar que es donde entre los capilares y las vénulas es donde se hace el intercambio de sangre oxigenada por sangre desoxigenada, y los capilares drenan a través de las vénulas hacia las venas y regresan por medio de las venas cavas a la aurícula derecha. Ok, el sistema circulatorio, en su resistencia del flujo sanguíneo depende en menor grado de la viscosidad de la sangre, pero especialmente del diámetro de los vasos y principalmente de las arteriolas, principalmente en las arteriolas. Pues el diámetro de los vasos, sabemos que si los vasos disminuyen, le va a costar más trabajo, lo que llamamos resistencia del flujo sanguíneo, le va a costar más trabajo circular a todos los componentes de la sangre a través del organismo. Y bueno, y se regula tanto por mecanismos químicos locales como neuronales y humorales, los cuales dilatan o contraen su diámetro. Y bueno, en la sangre vamos a encontrar que es un líquido rico en proteínas, conocido como plasma, y en el cual se encuentran suspendidos elementos celulares como leucocitos, que son más conocidos como, bueno, algunos los llaman glóbulos blancos, eritrocitos, que son glóbulos rojos, o hematías, que son estos. Estos son los glóbulos blancos, y las plaquetas, que son estas de abajo, y el volumen de sangre circulante total es del 8% del peso corporal. En una persona de 70 kilos, que estamos hablando de un adulto mayor, de un adulto, bueno, es un adulto promedio, estamos hablando que si es de 70 kilos sería igual a 5.600 mililitros, o 5 litros 600 mililitros. Los elementos celulares de la sangre, bueno, ya los había mencionado, que son los eritrocitos. eh, Aquí están las plaquetas, o trombocitos, y aquí están los leucocitos. Los leucocitos vamos a encontrar que hay en distintos tipos, que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Estos tres también son conocidos como granulocitos, por la composición de los gránulos que tienen dentro de su estructura anatómica. Y los monocitos y los linfocitos. Los monocitos, que después vamos a hablar más adelante también, y de los linfocitos. Bueno, al fin, en otro tema, vamos a hablar más a detalle de cada uno. Los valores normales de los leucocitos, que son los granulocitos,
que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que es los más abundantes van a ser los neutrófilos, que son de 5.400 por microlitro. Los eosinófilos, que son 275 por microlitro. Estamos hablando de células, y basófilos 335 células por microlitro. Los linfocitos tienen valores normales de 2.750 por microlitro, los monocitos 540 por microlitro, y bueno, los eritrocitos en los hombres es de 5.4 millones por microlitro. Las mujeres 4.8 millones por microlitro, y las plaquetas son de 300.000 por microlitro. Eh, en, en los adultos, la síntesis de los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas se dan en la médula ósea. Es donde se hace es la síntesis. Y en el feto se forman en el hígado y en el vaso. Posteriormente, más adelante, vamos a ver en qué momento dejan bueno, que es el nacimiento, y después ya van a empezar a formarse en la médula ósea. La médula ósea, que es uno de los órganos más grandes del cuerpo y que acerca en tamaño y en peso al hígado, que es además uno de los más activos, produce 75% de las células mieloides, que son los leucocitos, y el 25% de los eritrocitos en maduración. Esto guarda relación con el promedio de vida de ambas células. Los eritrocitos tienen una vida media más larga, que es de 120 días, que es en comparación con los leucocitos, que es en cuestión de horas. Creo que esto es la razón por la cual los leucocitos tienen una producción mayor que los eritrocitos, porque se están renovando continuamente. Hay 50 veces más eritrocitos que leucocitos debido al promedio de vida. Bueno, habíamos dicho que producen solamente el 25% en la médula ósea en maduración. Bueno, es porque hay 50 veces más eritrocitos que leucocitos, duran más tiempo. Entonces no produce tanto la médula ósea como son los leucocitos. Y los leucocitos, que es una vida más corta, aproximadamente de 12 horas, estamos hablando de mediodía. Y los otros, los eritrocitos, tienen una vida de 120 días, que es una vida media más larga. Y bueno, aquí están una gráfica de los factores estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos. Aquí tenemos la célula madre hematopoyética. Y bueno, esto que tengo aquí lo puse para señalar lo que significa estas letras, que es G de granulocito, M de mastocito, CSF es factor estimulante de colonias. Factor estimulante de colonias, entonces es factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos o monocitos. Factor estimulante de colonias de granulocitos y factores estimulantes de colonias de monocitos y macrófagos. Eh, y bueno, de la línea hacia arriba encontramos los factores estimulantes que van a estimular a las células, células madres progenitoras, y de ahí en adelante se van a empezar a diferenciar en las distintas células. Por ejemplo, aquí la célula madre hematopoyética se diferencia en los factores estimulantes de granulocitos y mastocitos, factor estimulante de granulocitos y mastocitos también, factor estimulante de granulocitos y mastocitos, factor estimulante de granulocitos
y mastocitos, la interleucina 3 y la interleucina 4 y el precursor linfocito en médula ósea. El, ok. Y bueno, de aquí el factor estimulante de eritrocito se va a diferenciar en normoblasto tardío, después en reticulocito y al final en eritrocito. Aquí el factor estimulante de granulocitos y monocitos se diferencia en un megacariocito y del megacariocito se va a diferenciar en plaquetas, que son las que se van a encargar de hacer una especie de taponamiento en las lesiones de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos un factor estimulante de granulocitos y mastocitos, que aquí los monocitos se van a diferenciar al final en unos macrófagos, que son los que se van a encargar de la fagocitación en los tejidos. Y aquí tenemos el granulocito juvenil, después segmentado y al final se forma un neutrófilo. Sí, debiendo señalar que el monocito y el neutrófilo vienen a formar parte de la misma célula progenitora. Y después tenemos a la célula, los factores estimulantes de granulocito y mastocito. Y supongo yo que junto con la interleucina 5, le va a ayudar a que se diferencie en lo que va a ser al final los eosinófilos, que es la célula polimorfonuclear o granulocito. Y aquí el factor estimulante de granulocitos y mastocitos, junto con la célula interleucina 3 y interleucina 4, van a diferenciar la célula en basófilos. Y los basófilos, pues bueno, más adelante vamos a hablar de ellos en otra presentación. Y bueno, aquí al final viene el precursor linfocítico en médula ósea y que se va a diferenciar al final en los linfocitos que son el linfocito B y el linfocito T. Y bueno, la hematopoiesis es lo que se le conoce como a la síntesis de las células diferenciadas, que es el proceso de formación y desarrollo de la maduración de los elementos figurados de la sangre a partir de un precursor natural común e indiferenciado conocido como célula madre hematopoyética multipotente, unidad formadora de clones y hemocitoblasto. Es lo que en términos generales es lo que es el proceso de formación de las células de la sangre, que se va a diferenciar en los distintos tipos que ya vimos. Y bueno, las células madre hematopoyéticas son células de la médula ósea que producen todo tipo de células. Se diferencian en uno u otro tipo que a su vez forman los diferentes tipos dependiendo del órgano a donde se vayan a colocar. Estamos hablando de que si se van a ir a colocar a los órganos a formar la estructura de los huesos, se van a llamar osteocitos. Si estamos hablando que van a formar las células del cerebro, vamos a hablar de las neuronas. Si estamos hablando de células que se van a ir a los riñones, van a ser las nefronas y así sucesivamente se van a ir diferenciando las células dependiendo del órgano donde se vayan a colocar. Y bueno, a la célula madre hematopoyética viene desde la célula madre totipotente, que es la célula germinal, que es la principal. Y bueno, a partir de ahí es de donde viene todo el proceso. La célula madre sanguínea, que se diferencia en célula madre linfoide y célula madre mieloide. De aquí se van a los glóbulos blancos, a las plaquetas, que son los mieloides, glóbulos blancos, plaquetas y
los mieloblastos, que son los granulocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Y los linfoides, que se van a diferenciar en linfoblastos, y al final es el linfocito B, linfocito T y linfocito citolítico natural. Y bueno, esta gráfica es una forma de presentar cómo es la hematopoiesis desde el principio, desde que se está formando el embrión. Se da cuando la hematopoiesis extracelular es ya fuera de la célula, como lo dice el término. Se da cuando hay una destrucción de la médula ósea a causa de alguna enfermedad. Y bueno, aquí extracelular más que nada se está refiriendo a que ya es fuera del lugar donde principalmente se están formando las células de la sangre, que es en este caso de la médula ósea. Pero cuando no hay producción de la médula ósea por alguna razón, entonces hay hematopoiesis en otros sitios, como en los huesos de la tibia, de las costillas, del fémur, del esternón y de las vértebras. A los 20 años se pierde la actividad hematopoyética en la médula ósea, pero continúa en el húmero, en el fémur, en las costillas, en las vértebras, en el esternón y en el hueso ilíaco. En esta gráfica podemos ver que por ejemplo, aquí tenemos los años, aquí en 10, 20, 30, en el 20, esta es donde se deja de producir, hasta los 20 años se deja de producir en la médula ósea. Después, a los 50, casi 60, todavía se va a producir en la costilla, en las costillas, en el fémur, y después del fémur, ya por enseguida las vértebras, el esternón y las costillas son las que van a estar produciendo estas células hasta el final de la vida, por siempre, hasta que ya deja de estar vivo el organismo. Los leucocitos son lo que nosotros conocemos como los glóbulos blancos y forman parte de las defensas del organismo. Normalmente tenemos de 4.000 a 11.000 por microlitro, y los granulocitos son los más abundantes. Neutrófilos, basófilos y eosinófilos son los que nosotros conocemos como granulocitos. Y los más jóvenes poseen núcleos en forma de herradura y vuelven multilobulares a medida que van envejeciendo. Y bueno, los leucocitos también tenemos linfocitos con núcleos redondos y escaso citoplasma. Monocitos que poseen citoplasma sin núcleo y en forma de riñón. Y en conjunto forman las defensas contra tumores, infecciones virales, bacterianas y parasitarias. Y bueno, aquí tenemos una imagen de un neutrófilo, de un eosinófilo, de un basófilo y de un mastocito. Y aquí vemos cómo son diferentes cada uno en su composición. Este es Muy buenas, compañeros. Soy el doctor un video. Vamos a ver cómo un glóbulo blanco fagocita a una bacteria. Empezamos. Los neutrófilos son un tipo de glóbulos blancos que cazan y matan bacterias. En esta preparación observamos a un neutrófilo rodeado de varias células sanguíneas o glóbulos rojos. Se ha añadido la bacteria Staphylococcus aureus. Este grupo de bacterias libera un quimio atrayente que es detectado por el neutrófilo. Inmediatamente el neutrófilo se polariza y empieza la persecución de la bacteria. La bacteria, movida por energía térmica, se desplaza aleatoriamente de manera que parece que evite a su predador.
Finalmente, el neutrófilo la atrapa y la elimina mediante fagocitosis. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya resultado útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Y bueno, ese fue un video nomás para visualizar de algún modo cómo los neutrófilos llegan a fagocitar las bacterias. Y aquí tenemos una imagen de los eosinófilos, con sus granulocitos ahí. Aquí tenemos otra imagen de los eosinófilos y por un lado se encuentran los hematíes o eritrocitos. Este es una imagen de unos eosinófilos atacando a un gusano. El mintio, bueno, más que imagen es un video. Y aquí vemos cómo ellos llegan a atacar. Cabe señalar que ellos no los fagocitan, solamente llegan y al atacarlos les segregan toxinas que son los que se van a encargar de aniquilar estos parásitos. Y pues bueno, ese es cómo funcionan los eosinófilos. Y bueno, aquí tenemos los basófilos. Esa es una imagen de unos basófilos que siguen siendo granulocitos y su núcleo está cubierto por gránulos primarios y secundarios. Y bueno, estas células participan en reacciones alérgicas y están relacionadas con los mastocitos. Otra imagen de los basófilos. Aquí tenemos otra imagen de los basófilos. Y bueno, aquí tenemos también los linfocitos, que son los linfocitos B, los linfocitos T y las células NK, que destruyen células tumorales o infectadas por virus. Que igual estos linfocitos, al igual que los monocitos y los macrófagos y los leucocitos, forman parte de las defensas del organismo conocidos como glóbulos blancos. Los linfocitos B son los que dan la inmunidad humoral y los linfocitos T citotóxicos son los que dan la inmunidad celular. Y bueno, aquí está una imagen de los linfocitos T. Son células citotóxicas especializadas para destruir células tumorales y células infectadas por virus. Aquí tenemos una imagen de una célula, de un linfocito T, y esa es una célula cancerígena. Y bueno, ella está a punto de atacarla. Y bueno, por último tenemos las plaquetas, que son pequeños cuerpos granulados que se agregan a los sitios de lesión vascular. Estas células carecen de núcleo y miden de 2 a 4 micrómetros de diámetro. Existen alrededor de 3.000 por microlitro en la circulación y tienen una vida media de 4 días. Estas están sustituyendo todos los días. Se derivan de los megacariocitos, que ya lo habíamos visto, y la esplenectomía causa un aumento en el recuento de plaquetas. Y es conocido como trombocitosis, lo que es el aumento de las plaquetas. La esplenectomía se refiere a la extirpación del vaso. Y como en el vaso es uno de los reguladores de las plaquetas, entonces esto va a causar una alteración en el tamaño, en la cantidad de las plaquetas.
Y bueno, aquí tenemos una imagen de una lesión en el vaso sanguíneo y estos que están aquí son las plaquetas que van a llegar a taponear el sitio de lesión. Aquí tenemos los glóbulos blancos, los leucocitos, y aquí tenemos los eritrocitos. Y bueno, los eritrocitos, específicamente, ahorita nos vamos a enfocar en ellos. Estos son los que transportan la hemoglobina en la circulación. Son bicóncavos, se originan en la médula ósea y pierden sus núcleos antes de entrar a la circulación. Tienen una vida media de 120 días y el recuento promedio, ya lo habíamos mencionado, que en los hombres es de 5,4 millones por microlitro y en las mujeres es de 4,8 millones por microlitro. Tienen un diámetro de 7,5 micrómetros y un grosor de 0,2 micrómetros. Y en el centro su grosor es de 1 micrómetro. Cada uno contiene aproximadamente 29 picogramos de hemoglobina. Los picogramos es una billonésima parte de un gramo. Entonces, si se eliminan si no son tan flexibles como los normales, y esto se da en el vaso. Lo que es la destrucción de los eritrocitos. En el vaso, las funciones del vaso es, sintetizan anticuerpos, producen linfocitos, crean y eliminan glóbulos rojos, reciclan el hierro. El hierro, después de que se eliminan los leucocitos, el hierro se mantiene dentro del vaso para poder reciclarse en nuevos leucocitos. Filtran patógenos y son el almacén de las plaquetas, almacenan y limpian. Entonces, por eso se decía que si se eliminan por medio de una esplenectomía el vaso, entonces va a haber un aumento de plaquetas, que es lo que se llama como una trombosis. Es el filtro importante de la sangre, elimina eritrocitos viejos o alterados, contiene muchas plaquetas y desempeña funciones importantes en el sistema inmunitario, que es lo de los anticuerpos. Hemoglobina tiene un pigmento rojo que transporta oxígeno. Es una molécula globular formada por 4 subunidades. Y cada subunidad contiene una fracción hemo conjugada con un polipéptido. El hemo es derivado de la porfirina que contiene hierro. Los polipéptidos se denominan de forma colectiva como la porción globina de la molécula hemoglobina. Entonces, la hemoglobina se forma de una porción porfirina que contiene hierro, es la parte de hemo, y la globina, que son 4 cadenas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y eso en total vamos a formar la hemoglobina. Entonces sería la porfirina con hierro y 4 cadenas, 2 alfa y 2 beta. La hemoglobina, así la hemoglobina A se designa como alfa 2 y beta 2. No toda la sangre de los adultos normales es hemoglobina A. Hay una pequeña porción de 2,5% que es hemoglobina A2. Entonces tendríamos hemoglobina A y hemoglobina A2. Y en la hemoglobina A2 se sustituyen las cadenas B, beta, se sustituyen por, ay, por delta. Entonces van a ser 2 alfa y 2 delta. Existen pequeñas cantidades de derivados de la hemoglobina A asociados con hemoglobina A y que representan a la hemoglobina glucosilada. Entonces,
estamos hablando de la hemoglobina A1C. Esta hemoglobina asociada con la hemoglobina A, la hemoglobina A1C, que tiene glucosa unida a la valina terminal en cada cadena beta y es de especial interés porque aumenta la sangre de los pacientes aumentan la sangre en los pacientes con diabetes mellitus 2 mal controlada. Aquí puse descontrolada, pero en sí sería diabetes mellitus descontrolada. Y bueno, aquí tenemos una molécula de hemoglobina. Aquí tenemos el glóbulo rojo. Esta es la hemoglobina. Y aquí están adheridas las glucosas. Entonces aquí tenemos una normal y aquí tenemos una hemoglobina glucosilada. Glucosilada porque tiene moléculas de glucosa unidas a la célula. Y bueno, aquí tenemos los valores que son óptimos, elevados y muy altos de hemoglobina glucosilada. Y bueno, ya se había dicho que era que estos valores aumentan cuando hay una diabetes mellitus 2 descontrolada. Y bueno, los eritrocitos, concentración por milímetro cúbico. Otra vez, en los hombres es de 5.200 más menos 300.000 por milímetro cúbico y de 4.4.800.000 más menos 300.000 por milímetro cúbico. Cantidad de hemoglobina en las células. Tenemos 34 gramos por cada 100 mililitros de células de hemoglobina. Y cantidad de hemoglobina en la sangre. Primero es en las células, ahora es en la sangre, que son 15 gramos por cada 100 mililitros de sangre. En los hombres sí, 14 gramos por cada 100 mililitros de sangre. En las mujeres. Producción de los eritrocitos. Y bueno, esta imagen ya la habíamos visto. Al inicio se da en el saco vitelino en las primeras semanas de gestación, en el segundo trimestre, que se dan en el hígado, en el vaso y en los ganglios linfáticos. Y en los fetos se da en el último mes y tras el nacimiento, en la médula ósea de casi todos los huesos hasta los 5 años. Y bueno, la síntesis de los eritrocitos. El crecimiento y producción de las diferentes células precursoras están controladas por múltiples proteínas inductoras de crecimiento. La interleucina 3 favorece el crecimiento y reproducción, pero no su diferenciación. Esa es una función de otra proteína inductora. En este caso, la interleucina 3 solamente se va a encargar de el crecimiento y reproducción. Y la diferenciación se va a dar por medio de las proteínas llamadas inductores de diferenciación. Entonces tenemos que la interleucina 3 es el crecimiento y producción y reproducción y la diferenciación es por medio de los inductores de diferenciación. Entonces, inductores de crecimiento e inductores de diferenciación. Y bueno, la regulación de los eritrocitos. La cantidad de eritrocitos en la sangre está regulada dentro de los límites estrechos. Siempre existe un número adecuado para transporte de oxígeno de los pulmones a la sangre para que no se hagan numerosos e impidan el flujo sanguíneo. Esto es lo que se mencionaba al principio, que era la viscosidad. A mayor concentración es mayor viscosidad y menor flujo sanguíneo. Entonces, entre más eritrocitos haya circulando la sangre, la sangre se va a volver más viscosa y va a haber más resistencia al flujo sanguíneo. El regulador más importante de la producción de eritrocitos es la falta de oxígeno.
cualquier trastorno que reduzca la cantidad de oxígeno transportado a los tejidos aumenta la producción de eritrocitos. Entonces, si nosotros tenemos una hipoxia, esto va a aumentar la producción de eritrocitos. La falta de oxígeno estimula la eritropoyetina. La hipoxia aumenta la producción de eritropoyetina. Entonces, y la eritropoyetina estimula la producción de matíes. Entonces, aquí tenemos una hipoxia. La hipoxia aumenta la eritropoyetina. Entonces, así como aumenta la producción de eritropoyetina, este mismo falta de oxígeno estimula a la eritropoyetina para que se produzcan más leucocitos. Entonces, falta de oxígeno produce eritropoyetina y esta eritropoyetina se estimula para producir más hematíes. La eritropoyetina es una hormona formada principalmente en los riñones. El 90% se forma en los riñones y el 10% en el hígado. Y bueno, aquí vemos una gráfica, oxígeno bajo en la sangre, en el hígado y en los riñones. Esto va a producir eritropoyetina. La eritropoyetina va a entrar a los vasos sanguíneos y de los vasos sanguíneos se va a transportar a la médula ósea de los huesos y la médula ósea va a incrementar el número de los eritrocitos. Y estos eritrocitos, cuando cuando haya eritrocitos con una baja, oxigenación, como cuando están desoxigenados, se van directamente a esta parte de la eritropoyetina, a estimularla, y esta va a ser un círculo donde se van a estar circulando la formación de los eritrocitos. Y bueno, cuando un tejido sufre falta de oxígeno o hipoxia, ya había dicho, se forma eritropoyetina. La producción máxima en menos de 24 horas. Esto es lo que se da en menos de 24 horas. Se da la producción máxima. Pero solo después de 5 días se forman los nuevos eritrocitos a partir de que se estimula la eritropoyetina. La eritropoyetina estimula la formación de proeritroblastos a partir de células precursoras hematopoyéticas en la médula ósea y acelera la diferenciación y con esto acelera la producción de nuevos eritrocitos. Factores que disminuyen el oxígeno. El volumen sanguíneo bajo, que no haya tanta sangre circulando en las arterias, anemia, hemoglobina baja, mal flujo sanguíneo, enfermedades pulmonares y vivir en grandes altitudes. En las grandes altitudes vamos a tener menos oxígeno. La maduración de los eritrocitos. Aquí intervienen dos vitaminas importantes. Una es la vitamina B12 y la vitamina B9. La vitamina B12 es conocida como cianocobalamina y la vitamina B como ácido fólico. Son esenciales para la síntesis del ADN y la falta de una de ellas va a producir ADN normal o reducido y ante la carencia de estas, los eritroblastos producen macrocitos. Y los macrocitos son los que nosotros, son igual que los eritrocitos, pero son llamados macrocitos porque son eritrocitos que están dañados o que son anormales. Se les llama macrocitos porque están más grandes, son eritrocitos más grandes de lo normal. Tienen una membrana más frágil, tienen un tamaño irregular
y tienen una vida media un tercio de lo normal, aproximadamente 40 días. Y se le llama anemia megaloblástica, porque son megalo de grande, más grande de lo normal. Y por lo mismo que están más grandes, su membrana es más frágil y su tamaño es irregular, no es la misma forma redonda y bicóncava que nosotros conocemos. Las células especializadas en el estómago se les llama células parietales. Estas producen tanto ácido clorhídrico como el factor intrínseco. El factor intrínseco es un medio de transporte de la vitamina B12 desde la luz del intestino hacia el torrente sanguíneo. Entonces, aquí tenemos una imagen de el factor intrínseco, digestión y absorción normales. Este es el estómago. Estos pequeños se les llaman secreciones factor intrínseco. Estos son los factores intrínsecos. Y bueno, habíamos dicho que se encargan del transporte de la vitamina B12 hacia la luz del intestino hacia el torrente sanguíneo. Entonces aquí está el factor intrínseco, que son los triangulitos, son el factor intrínseco. La vitamina B12, que es estas redonditas, son las vitamina B12. Este es el factor intrínseco. Estas son las secreciones gástricas del estómago. Y bueno, aquí vemos cómo la vitamina B12 se le adhieren las secreciones gástricas y se le unen el factor intrínseco. Y conforme vemos aquí cómo va circulando, aquí vemos cómo las moléculas de la vitamina B12 van unidas al factor intrínseco, que es lo que se menciona que es lo que va a hacer el transporte hacia la sangre, hacia el torrente sanguíneo. B12 y factor intrínseco. La B12 se almacena en el hígado, se libera en la médula ósea y forma nuevos eritrocitos. Entonces estamos hablando de que la vitamina B12 y el factor intrínseco están implicados en la formación de los eritrocitos. Sin factor intrínseco, la vitamina B12 no llega a la circulación. Por lo tanto, hay un fallo en la maduración del proceso de la eritropoiesis y la anemia perniciosa a causa de mucosa gástrica atrófica que no produce factor intrínseco. Esto es, la anemia perniciosa es la causa de que no haya factor intrínseco a causa de una mucosa gástrica que no está produciendo el factor intrínseco. Entonces, no hay un factor intrínseco, no puede la vitamina B12 por este medio llegar al estómago y entonces no hay formación de nuevos eritrocitos. Formación de hemoglobina. Primero, tenemos dos succinil-CoA que se unen a dos glicinas, que esto es igual a una molécula de pirrol. 4 moléculas de pirrol forman una protoporfirina 9. Una molécula de protoporfirina 9 más hierro más una molécula de hierro forman lo que es la molécula hemo. Y la hemo más una molécula de polipeptidoglobina forman la cadena de hemoglobina alfa o beta. Entonces, esto es una sola cadena. Entonces, estamos hablando de que ya en total, cuando ya está formada la hemoglobina, van a ser dos cadenas alfa, dos cadenas beta, que van a formar la hemoglobina A.
Un grupo hemo, que ya hemos visto en el número 4, se une a un átomo de fierro y se une débilmente a una molécula de oxígeno. Entonces, un grupo hemo con un átomo de fierro está formado por un átomo de fierro que estamos viendo en la número 3, la protoporfirina 9 más fierro, es lo que forman el grupo hemo. Entonces, una molécula de hemo tenemos que tiene un átomo de fierro y a un átomo de fierro se une débilmente una molécula de oxígeno. Entonces, si en una hemoglobina tenemos 4 cadenas, entonces vamos a tener que el eritrocito que tiene hemoglobina con 4 cadenas de hemoglobina, 2 alfa y 2 beta, se unen por enlaces débiles o reversibles 4 moléculas de oxígeno, porque en cada molécula tenemos, en cada cadena tenemos una hemo con una molécula de fierro, entonces por cada molécula de fierro tenemos una molécula de oxígeno. Y esto se unen débilmente para que enlaces débiles, para que sean reversibles, para que se pueda dar la disociación del oxígeno, ya sea de la sangre a los tejidos o de los tejidos a la sangre. Y de la sangre a los pulmones y de los pulmones a la sangre. Es lo que se le llama facilitar la disociación, que ya lo hemos visto en anteriores clases. Y bueno, pasan más fácilmente a los tejidos. El metabolismo del hierro. El hierro, que es lo que estamos mencionando, que es lo que se está unido a la molécula de hemo, es importante para la formación de hemoglobina y así como también de otros elementos esenciales como es la mioglobina, los citocromos, citocromo oxidasa, peroxidasa y catalasa. Cantidad de hierro en el cuerpo. La cantidad de hierro en el cuerpo es de 4 a 5 gramos. Es una cantidad muy pequeña, 65% en forma de hemoglobina y del 15 a 30% se almacena para uso posterior. 4% en forma de mioglobina y 1% compuestos hemos que favorecen la oxidación intracelular y 0.01% combinado con transferina. Absorción de fierro. Se absorbe en el intestino delgado, se transfiere a la sangre, del intestino a la sangre, se une a una beta globulina llamada apotransferina y bueno, se une a una apotransferina para de ahí formar lo que es una transferina. La transferina es la que se va a encargar de transportar al plasma y se une al hierro débilmente para liberarse en los tejidos que lo necesiten. Entonces, una molécula de hierro se une a una betoglobulina llamada apotransferina para formar la transferina, que es la que se va a encargar de transportar el hierro al plasma, a la sangre. Sin esta transferina no hay forma de que el hierro llegue a la sangre. El almacén de hierro, el exceso de hierro se deposita en los hepatocitos. Los hepatocitos son las células del hígado. En las células del retículo endotelial de la médula ósea. Se almacenan en forma de ferritina y en las células se une a una proteína. El hierro se une a una apoferritina para formar la ferritina, que es la forma en que se van a almacenar en los hepatocitos y en las células del retículo endotelial, que es en las células que están en las paredes de los vasos sanguíneos. Y el hierro se ha almacenado en forma de ferritina, se llama hierro de depósito. Hemosiderina. La hemosiderina son cantidades menores de hierro en reserva. Están en forma muy insoluble y se forma por la descomposición de hemoglobina junto con la biliverdina.
Entonces es lo que queda de la descomposición de la hemoglobina con la biliverdina. La hemosiderina también aumenta en elevadas concentraciones de hierro en el plasma. Al haber tanto hierro que se está descomponiendo, vamos a tener un aumento también de hemosiderina por la cantidad de hemoglobina en descomposición. Cuando el hierro disminuye en el plasma, la ferritina se libera en forma de transferina. La ferritina, ya habíamos dicho que es la forma en que el hierro se está almacenando. Entonces se libera en forma de transferrina, que es para transferirse desde donde se encuentra del plasma a los tejidos que demandan hierro. Y bueno, la destrucción de la hemoglobina, cuando el eritrocito completa su ciclo vital, es destruido. La hemoglobina es liberada y es ingerida por las células monocito macrofágicas, que son los monocitos y que convertidos en macrófagos dentro de los órganos, que se llaman macrófagos tisulares y se van a encargar de ingerir las moléculas de hemoglobina con eritrocitos ya muertos. El hierro y la hemoglobina son liberados y almacenados en forma de ferritina en la célula para usarlo cuando sea necesario. Una vez que la hemoglobina se destruye, el hierro se almacena. Se almacena en las células para luego ser usado en la formación de nueva hemoglobina. Aquí tenemos el ciclo de vida de los glóbulos rojos. Este es el vaso sanguíneo. Aquí tenemos un eritrocito que llega de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos lo que es un macrófago del vaso o del hígado o de la médula ósea roja. Glóbulo rojo muerto y fagocitado. Se va a descomponer en la globina. Aquí están la globina, que son los aminoácidos. La globina a, este, a formar, de la globina se forman los aminoácidos que van a ser reutilizados en la síntesis de proteína. También se va cuando se destruye la porción hemo, se va a salir de los macrófagos, va directamente al hígado y la biliverdina, junto con el hemo y la biliverdina van a formar la bilirrubina, que esto también va a ir directamente al hígado. Y del hígado, la bilirrubina se va a transportar al intestino delgado y de ahí se va a transportar como urobilinógeno y después de aquí en Néstor cobilina y posteriormente a las heces. También de aquí del urobilinógeno puede ir a la urobilina, que es dentro de los riñones, y los riñones también se van a encargar de eliminar la bilirrubina por medio de la orina. Y de aquí el hígado va a mandar el hierro que le llegó almacenado en forma de ferritina, lo va a mandar a la médula ósea de los huesos y los huesos van a unir el hierro a la globina, formar la hemoglobina por medio de la vitamina B12 y la eritropoyetina, que es la que está estimulando la médula ósea, y van a hacer lo que es la eritropoyesis en la médula ósea. Y aquí tenemos un nuevo eritrocito. La pérdida de hierro en los hombres se pierden 0.6 miligramos al día en las heces y en las mujeres es 1.3 miligramos al día. Esto es en las heces y por medio de la menstruación, por eso se pierde un poco más. Y en el hígado se secreta apotransferrina, en la bilis. El hígado secreta apotransferrina en la bilis y el hierro se une a ella. La apotransferrina más ferrina forma la transferrina.
A mayor ingestión de hierro, menor absorción en el intestino. Y a menor ingestión de hierro, mayor absorción en el intestino. Es lo contrario. Y la apotransferrina más hierro producen la transferrina en el plasma. Y la apoferritina más hierro por la ferritina, que es en el almacén intracelular. Y de aquí se va a almacenar en los hepatocitos y en las células del retículo endotelial de la médula ósea. El ciclo vital de los eritrocitos en la médula ósea y en la sangre, una vez que sale de la médula ósea a la sangre, tiene una vida media de 120 días posterior a su salida. No tiene núcleo, no tiene mitocondrias y no tiene retículo endoplasmático. Y bueno, tienen enzimas que sintetizan, no tienen núcleo, no tienen mitocondria y no tienen retículo, pero tienen enzimas que sintetizan glucosa para formar ATP. Mantienen la flexibilidad en la membrana, mantienen el transporte de iones, que es una de sus funciones, mantienen el hierro en su forma ferrosa, impiden la oxidación de las proteínas y una vez que cumplen su ciclo vital, su membrana se hace frágil y se rompe en su paso principalmente por el vaso. En el vaso es lo que se conoce como el cementerio de los eritrocitos. Y bueno, aquí está. Es donde van a morir ellos. Y bueno, eso es todo. Gracias.